Bien, como introducción, ¿qué tenemos? Les traigo directamente lo que es la definición de deporte porque hemos podido estar estudiando, estarnos preparando directamente con nuestras carreras, incluso sé que hay gente externa de otras licenciaturas relacionadas igual con la parte deportiva que está tomando directamente este webinar. Es bien importante que sepamos exactamente a qué hace referencia el deporte, ¿no? Entonces se dice que es cualquier tipo de forma de actividad física, ¿no? Que se llega a realizar por medio de una persona de diferentes rangos de edades que tenga una participación que sea organizada. ¿Por qué organizada? Voy a irles como desglosando directamente esta definición porque si nos regresamos un poquito, sabemos que una actividad física es cualquier cosa que podemos llevar a cabo, ¿cierto? El cepillarnos los dientes, el comer es una actividad física. Pero cuando hablamos de que es una participación organizada, necesitamos que tengamos un proceso, una secuencia, una continuidad. Y además de eso va a tener un objeto específico o un objetivo, un fin, un método específico que va a ser caracterizar o mejorar lo que es la condición física y psíquica. Si me detengo en la parte de la condición física, hacemos referencia a todas las cualidades físicas básicas que como seres humanos tenemos por sí, por solamente ser seres humanos. ¿Cuáles son estas cualidades físicas? Tenemos el equilibrio, la coordinación, fuerza, velocidad, resistencia, potencia, incluso la agilidad. Todos tenemos este tipo de habilidades, ¿cierto? De destrezas, de cualidades, pero no todas están en el mismo ranking, ¿de acuerdo? Unas más que otras, somos más veloces que otros, etcétera. Pero además también tiene un componente emocional, un componente psíquico. Y creo que sí lo hemos escuchado directamente en los últimos años, que se ha incluso, ¿no?, evidenciado la importancia de tener un psicólogo deportivo. La parte psíquica, la parte emocional, precompetitiva, competitiva y post requiere de mucha atención, no solamente de un médico, sino realmente de un equipo inter y multidisciplinario que trabajemos de la mano con los deportistas. Por eso también es muy importante identificar cuáles son aquellas relaciones sociales que llegan a tener esos deportistas, sean amateur o sean de élite, para poder llegar a conseguir los resultados que se necesitan. El resultado como tal para cualquier tipo de entrenador o preparador físico es tener toda ventaja, o sea, haber ganado un partido, haber mejorado los tiempos, pero tengamos en cuenta que en el área de rehabilitación física, específicamente para nosotros como fisioterapeutas, el ideal es conseguir que ese deportista al finalizar cualquier tipo de práctica o competición haya terminado sin algún tipo de lesión. Eso es lo más importante. Siguiente. Es entonces que como características que llega a tener el deporte y que se diferencia de una actividad física, que se diferencia de un ejercicio, viene siendo que estos deportes de por sí han llegado a nacer como formas de juego en nuestra infancia, llevan muchísimos años y que han tenido incluso carácter lúdico, ¿de acuerdo? Todos hemos podido jugar, por ejemplo, fútbol en nuestro colegio, en la universidad. Tal vez ninguno llegamos a la parte profesional, pero todo empezó desde lo más básico, ¿no? Desde lo más esencial, por parte del juego. Esto también implica un ejercicio físico y una motricidad más compleja. No es lo mismo salir a jugar, ¿cierto? Un deporte, por ejemplo, un fútbol, aquí con los compañeros en el barrio, que tener realmente un equipo por el cual ser representativo y tener un cronograma de actividades, de rendimiento y de partidos inclusive para poder hacer competencias entre ellos, ¿sí? Entonces, esa parte de complejidad que se está presentando mediante cada uno de los movimientos que se van desarrollando dentro de la modalidad deportiva, le va dando ese carácter específicamente deportivo. A su vez, va a ayudar a que se trabaje con equipos, ¿cierto? Ya sea con mi propio equipo, como un equipo de juego, un baloncesto, un voleibol, pero también con otro equipo que sea el contrincante, ¿bien? Todos los deportes de por sí son completamente competitivos. Siempre tiene que haber marcas, tiene que haber mejorías, tiene que haber competición. Además de eso, el deporte también se caracteriza por algo bien importante y es que se tienen las reglas, las federaciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí a nivel nacional contamos con CONADE, a nivel de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Entonces se tienen las federaciones para poder establecer exactamente los reglamentos que se necesitan identificar y trabajar tanto para los deportistas como para el mismo equipo disciplinario, o sea, la parte técnica. En estos reglamentos, por ejemplo, se tiene todo lo relacionado con la vestimenta,
la vestimenta no solamente incluye el uniforme, incluye también el tipo de calzado. Es muy diferente cuando vamos a un gimnasio, cualquier persona puede usar un tipo de calzado adecuado o no adecuado y también hay que saber cuándo es el adecuado, ¿sí? Viene, por ejemplo, los equipos adicionales, o sea, a utilizarse. ¿Qué equipos? Entonces, por ejemplo, en algunos deportes se utiliza lo que son los cascos de seguridad, en otros, por ejemplo, algunos balones, los palos, por ejemplo, para el hockey. Entonces, dependiendo del deporte, también se van a ir modificando ese tipo de lineamientos establecidos e incluso las reglas del juego. Y por último, también tenemos algo que va a estar bien relacionado, que es que va a estar regido directamente por instituciones que son oficiales. ¿Sí? Entonces hablamos de las federaciones, que son los que tienen un alto nivel, alta presencia, e incluso nuestros deportes llegan a ser competitivos a nivel nacional, a nivel internacional. Y no solamente pensámoslo con deportistas tradicionales, me refiero, por ejemplo, digamos, a un fútbol, nuestra selección mexicana, sino que podemos incluso meternos y trabajar dentro de la parte paralímpica. ¿A qué me refiero con esto? No hay que encasillarnos directamente en que quiero ir a trabajar para un equipo de fútbol, para un equipo de voleibol, para el equipo de natación, sino que también yo puedo estar trabajando con aquellas personas que han tenido una pérdida, una limitación de alguna característica física, psíquica, ¿de acuerdo? Mental. Entonces, hay mucho campo de trabajo, que eso es lo que vamos a ir hablando, todo el avance que hemos tenido. Y por eso es bien importante también que nosotros sepamos hacia dónde podemos llegar y en qué tipo de instituciones poder ir a dar directamente nuestro apoyo. Vamos con la siguiente, Mari. Bien, si hablamos de deporte, todo es beneficioso, todo es muy bueno, nos mejora el metabolismo, disminuye el riesgo cardíaco, nos disminuye, por ejemplo, todos los problemas metabólicos, osteomusculares, pero también tengamos en cuenta que como es competitivo, siempre voy a estar trabajando con otro para tener un mejor récord, una mejor puntuación, ganar por goles, etcétera. Voy a tener sí o sí lesiones o micro lesiones. Posiblemente las lesiones que se produzcan, bueno, más bien, no posible, o sea, la mayoría de las lesiones que se llegan a producir en el campo no son directamente ocurridas por ese mecanismo de lesión. Hay que recordar que nuestros tejidos, ¿cierto? Como el hueso, ligamentos, músculos, tendones, nervios, pues han tenido que recibir muchos pequeños impactos previos para que finalmente en una actividad, puede ser sí brusca, sí muy exigente, pero puede que en otras no, y de un momento a otro nuestro tejido se hubiera lesionado. Aquí vendría la pregunta, si el deporte es tan bueno, ¿por qué me produce lesiones deportivas? No, ¿por qué me lesiona? Entonces, no estamos exentos de que llegamos a tener un accidente, un choque, una caída, y eso significa que en todo el organismo somos propensos a tener ese tipo de afectación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí en esta diapositiva yo les coloqué algunas de manera generalizadas, pero realmente encontramos muchísimas que, dependiendo también del deporte, van a llegar a variar. Entonces tenemos las típicas, por ejemplo, a nivel de los deportes de alto impacto, ¿cierto? De contacto físico, por ejemplo, en fútbol americano, la famosa contusión o concussion, ¿de acuerdo? Que son todas las lesiones que se producen a nivel del sistema nervioso, específicamente del cráneo. Tenemos a nivel del hombro, típica, por ejemplo, para los beisbolistas, ¿cierto? Puede haber un síndrome de manguito rotador, un hombro congelado, etcétera, que viene a disminuir o a limitar directamente la movilidad del hombro. Recordamos lo siguiente, a nivel del hombro y a nivel de la cadera son las únicas zonas o articulaciones que llegan a producir todos los movimientos corporales. ¿A cuáles me refiero? Hombro y cadera tienen flexión, extensión, ABD, ADD, rotación interna, externa y un séptimo que se le suma, que es la suma de todos, que viene siendo la circunducción. Por eso es que las dos articulaciones son bien complejas, presentan un gran mecanismo y componentes ligamentarios para darle la mayor estabilidad, lo que no significa que no sean propensos también a lesionarse dependiendo del mecanismo de lesión, del gesto motor que se esté desarrollando y también de todas las actividades previas que este deportista o usuario haya llevado a cabo. Sin olvidar algo bien importante, y es todos los antecedentes heredofamiliares o heredatorios, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Puede que sea un muy buen jugador, que tenga muy buena técnica, pero resulta
que a nivel genético presenta alteraciones de la elastina, ¿no? Es una proteína que se encarga de darle la elasticidad directamente a los tejidos, específicamente a ligamentos, y resulta que se ha vuelto muy flexible, ¿no? Entonces, esa elasticidad va a hacer que se aumente ese rango articular, que tenga mayor inestabilidad, pero el chico, la jugadora, pues es muy buena, pero a nivel genético, a nivel hereditario, pues ya está presentando como ciertas características que la generan o la llevan a que sea propensa directamente a sufrir de esas lesiones. Tenemos, por ejemplo, lesiones a nivel del codo. Ahí, por ejemplo, típica viene para los tenistas, para los golfistas, famoso síndrome del golfista. Tenemos lesiones a nivel de cadera, específicamente, por ejemplo, podemos encontrar a los futbolistas también por la forma del entrenamiento cuando realizan los movimientos de circunducción en el momento de calentamiento. Tenemos ligamentos, alteraciones, rupturas, como las típicas en rodilla, ¿no? Ligamento cruzado anterior, el posterior o los colaterales. A nivel de tibia, también para futbolistas, por el mismo impacto, teniendo en cuenta que en la tibia, en la parte inferior de nuestra pierna, no poseemos musculatura que proteja directamente a ese tejido óseo. Lesiones a nivel de tobillo, creo que no solamente por ser deportistas, sino por todos, por el tipo de calzado, el tipo de pavimento, las calles, etcétera, somos muy susceptibles, además de tener en cuenta también el tipo de peso que tenga. Me refiero al tipo de peso por lo siguiente. Yo puedo pesar a un jugador de fútbol americano que me puede estar pesando 120 kilos y puedo decir, wow, está muy pesado, está muy gordo. Pero resulta que dependiendo del deporte, dependiendo de la modalidad, de la posición en la que se esté desempeñando, su peso va a necesitar o más masa muscular o más grasa. Entonces, esto es importante trabajarlo con el fisioterapeuta e incluso con el nutricionista, que son los encargados de tomar directamente los pliegues grasos. Los pliegues se utilizan o se necesitan para poder medir exactamente la cantidad de grasa que posee el cuerpo. Y dependiendo de esas características, podemos decir si efectivamente posee o no posee, por un índice de masa corporal, la clasificación de sobrepeso u obesidad. ¿Bien? Y lo otro es que también en manos, ¿cierto? Que no se las mencioné. En el cuello también somos susceptibles a nivel deportivo, en los tarsos, ¿no? En los dedos de los pies, porque tengan en cuenta que la mayoría, excepto, bueno, sí, la mayoría, excepto por natación, todos los deportes presentan impacto directamente a nivel de nuestra parte más distal de nuestro organismo, que viene siendo los pies. Entonces, todo va a variar y todo me va a desencadenar a mí un montón o una serie de lesiones que yo como equipo, como entrenador, como preparador, perdón, como la misma federación, tengo que contemplar un profesional que esté pendiente de mis deportistas, tanto antes, durante como después, que esté pendiente inclusive si tengo que trasladarlo a la ciudad de, no sé, de Culiacán y la temperatura es diferente. El terreno, por ejemplo, también es diferente. Entonces, todas las características tienen que llevar una especie de investigación, de trabajo en equipo para saber cuáles son aquellas articulaciones o tejidos que mis deportistas pueden llegar a sufrir en algún momento, tanto dentro de la cancha, dentro del juego, o incluso se ha evidenciado que dentro de la misma preparación, los deportistas han llegado a lesionar y no han podido ejecutar su esfuerzo, ¿no? Su demostración en una competencia máxima. Me refiero directamente, por ejemplo, a lo que es más conocido como el mundial. Entonces, todos tenemos una preparación a nivel mundial de 4 años, competencia con otros países para saber quiénes son los que pasan a la recta final para que lleguen al mundial. Ha sucedido que llegan a concentración, ¿en concentración de qué se encarga? Se encarga de darle una preparación, cambiarle los alimentos, ojo con los horarios, que eso también tiene mucho que ver. Y resulta que cuando están entrenando, están preparándose, wow, nuestro deportista, hagan de cuenta, no sé, el Chicharito, se nos lesionó y no va a poder jugar. Entonces, ¿qué necesita ser el fisioterapeuta? O sea, realmente analizar y trabajar de la mano con el entrenador y preparador físico de cuáles son las características físicos, psicológicas y ambientales que pueden llegar a afectar directamente al desempeño de esos deportistas. Entonces, tal vez nos pasaba que estábamos súper emocionados de querer ver a nuestro superjugador y que creen de un momento a otro lesionado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se llevan a un jugador lesionado? Y no solamente es eso, o sea, realmente sucede cuando uno menos se lo espera y también es muy triste para esos deportistas el quedar fuera del campo, ¿no? Vamos con la siguiente. Ese del de arriba es un videíto. Entonces, eso, bien. Yo les traigo y les hablo, por ejemplo, del fútbol, que es el juego o el deporte que más se ve, se escucha, se vive, ¿de acuerdo?
La parte deportiva, la parte del fútbol, se supone que es un deporte de no contacto, pero si nos vamos directamente a ver todas las jugadas de los equipos que juegan aquí a nivel nacional los fines de semana, realmente hay un impacto, realmente hay lesiones muy fuertes. Entonces, en la imagen anterior, yo les mostré, por ejemplo, que estaba afectada la parte del cráneo, ¿cierto? Pero si revisamos aquí directamente en la caída, que coloqué la captura en la parte inferior, si lo puedes volver a reproducir, Mari, porfa, sí cae directamente en nuestro jugador, pero también la compresión, ¿cierto? El mecanismo de lesión que se produce a nivel de las cervicales puede provocar que ese deportista quede cuadraplégico el resto de su vida. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué tenemos que hacer? No podemos prepararnos y decir como que no esperamos que se vaya a lesionar de esta forma. Uno nunca sabe realmente dentro de la cancha qué pueda llegar a suceder. Recordemos, como les dije hace un momentico, la parte ambiental influye mucho. Si en la cancha llovió o está lloviendo, en algunos partidos y dependiendo de las características de la cancha, lo que hacen los árbitros y las organizaciones es detener el partido. ¿De acuerdo? Lo detienen, lo cancelan, lo aplazan, etcétera. O simplemente dicen, no, pues es una llovizna, va a pasar y siguen jugando. Pero es un riesgo para que esos deportistas se lleguen a lesionar. Entonces, obviamente aquí, pues este jugador cae directamente contra el suelo, tiene un trauma craneoencefálico y pues tiene que ir, obviamente, directamente a urgencias porque ha quedado inconsciente. Y ustedes saben muy bien que por tener una persona inconsciente hay que hacer todo el proceso del ABC para saber si determinamos que puede llegar a quedar en coma, puede llegar a sentir, ¿cierto?, de la parte de sensibilidad, tiene problemas motores o activación neuromuscular. Bien, siguiente. Entonces, ya como hablamos de la parte deportiva, todo muy bonito, también sus pros, sus contras, pues entonces, ¿qué es la rehabilitación? O sea, realmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo tenemos que hacernos dar a conocer directamente dentro de nuestra área deportiva? Como tal, la rehabilitación se llega a definir como que es un conjunto de medidas que van a estar siempre encaminadas a que busquemos cómo mejorar las capacidades que tienen las personas, pero que sean esas capacidades únicamente hechas por esa persona. En este caso, pues sería un deportista. Que puedan hacer, por ejemplo, sus propias necesidades, que puedan vestirse, que puedan socializar, que puedan pensar, hablar, etcétera, de la manera más independiente posible. Cosa que hubiera sucedido por algún tipo de situación traumática, un accidente, un evento cerebrovascular y que simplemente impidió que esta persona pudiera continuar. Ahora, también tenemos una gran herramienta, una gran variedad de técnicas, métodos, ¿cierto?, para poder llegar a intervenir. Contamos incluso con otros profesionales que se encargan de hacer las órtesis, que son los ortesistas, los protecistas, también terapia ocupacional, nuestros compañeros terapeutas ocupacionales, nosotros como fisioterapeutas también estamos dentro del proceso de elaboración, diseño, toma de medidas y comprobación de que realmente sí quede directamente ese equipo adaptado al nuevo organismo, ¿cierto? Ayudas funcionales, entonces, por ejemplo, un andador, un bastón, unas muletas, cirugías reconstructivas, que eso sí ya viene directamente por la parte médica, pero tengan en cuenta que nosotros dentro del área de salud tenemos tanta ventaja, porque igual estudiamos igual que los médicos, que es necesario que nosotros estemos entrando inclusive en la parte de las cirugías para poder evidenciar, o sea, saber cuál fue el procedimiento que llevaron a cabo, qué tipo de técnica quirúrgica, cómo fue el cierre, si hubo algún tipo de complicaciones, una hemorragia, etcétera, porque cuando salga el quirófano les va a llegar a ustedes. Aunque esté hospitalizado, va a ser paciente de ustedes. Entonces ya van a tener como una historia, una continuidad de cómo trabajar directamente con estos pacientes, porque ya en ese momento no son deportistas. Por tener una limitación o una restricción, ya se convierten en nuestros pacientes. Y además de todo eso, pues tenemos más herramientas, como les decía, técnicas, métodos que llevan años, otros que se están creando actualmente, que van a dar directamente lo que es permitir que se reintegre ese deportista lo más pronto posible o que simplemente, como pensamos como fisioterapeutas, sea funcional. ¿De acuerdo? Siguiente. Bien, si hablamos eso de forma general, ahora nos desglosamos y nos vamos directamente a la deportiva. ¿Por qué digo que nos vamos directamente? Porque tengan en cuenta que nosotros como fisioterapeutas tenemos diferentes áreas de especialidad, ¿no? De profundización. Tenemos el área neurológica, el área deportiva, cardíaca, respiratoria, pediátrica, geriátrica, ahorita dermatofuncional y muchas más.
Pero, ¿qué hacemos? O sea, en qué consiste realmente la fisioterapia o la rehabilitación deportiva? ¿Qué tiene que hacer este fisioterapeuta, no? Entonces, por ejemplo, aquí les coloqué que nosotros realmente hemos ido evolucionando. Así es, esa es la palabra y me parece muy bonita porque ha sido un proceso lento, la verdad. Ha sido un proceso complejo que nos hemos encontrado con un montón de competencia, con falta de conocimientos, con falta de la parte científica, ¿no? De referencias, de respaldo. Y esos últimos años han dado un auge muy grande a nuestra carrera, a nuestra profesión. Yo puedo decir desde mi parte personal que creo que la pandemia a muchos afectó, pero creo que la pandemia a nuestra carrera, a nuestra licenciatura, nos dio un plus. O sea, fue cuando se dieron cuenta que somos profesionales del área de la salud, que estamos en primera línea, que estamos atendiendo cualquier tipo de padecimiento, que podemos entrar a cirugías y apoyar, que podemos estar en unidades de cuidados intensivos. Pues así lo mismo ocurre con la parte deportiva. Realmente también se han dado cuenta que la cantidad de lesiones que se han presentado directamente dentro de una competición de baja élite o una alta élite, necesitan a alguien que los rehabilite, necesitan a alguien que los apoye, que les enseñe a calentar, porque no sé si también han visto, tal vez en sus lugares de práctica, servicio, en su mismo lugar de trabajo, que salen a calentar y a hacer movimientos que no corresponden, correr a la cancha 5, 10, 15, 20 minutos sin parar, pero ¿y cuál es el fin? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Entonces, realmente este papel que poco a poco hemos ido metiendo como fisioterapeutas de apoyo, de complemento a un equipo directivo, ¿cierto? A un equipo deportivo, ha ayudado a que se disminuyan esos riesgos de lesiones y que cuando ocurran, inmediatamente nosotros podamos intervenir y acortar los tiempos en que ese deportista va a estar por fuera de las canchas. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener dimensiones, obviamente, de conocimientos. Es súper fundamental que se esté estudiando anatomía, fisiología, biomecánica, ¿de acuerdo? Incluso la física. Física cuando hablamos, por ejemplo, de las palancas, los vectores, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso también nos influye a nosotros para hacer los estudios analíticos, los estudios deportivos, e identificar y apoyarle al entrenador que tiene una mala pisada, que tiene un mal gesto motor, por eso se está lesionando constantemente, y eso es un plus para el equipo, ¿bien? Aparte de eso, habilidades, ¿no? Habilidades que tengamos, destrezas que tengamos, no todos los fisios somos iguales, todos tenemos unas características completamente diferentes que siempre van a sumar, ¿bien? Y además de esto, que cuando sumamos todo eso, pues llegamos a crear, llegamos a fortalecer, llegamos a innovar y llegamos a hacer que ese equipo, que ese cuerpo técnico esté mucho más enfocado, esté mucho más potencializado y se mantenga constantemente en un ritmo continuo, que no tengamos bajas constantemente, que me toque a cada rato estar seleccionando nuevas personas, que tenía una competencia, se lesionó y ahora yo quién llevo, yo no tengo ningún tipo de deportista representativo a nivel nacional e internacional. Entonces, todo esto, que a veces como que no tenemos como la dimensión en donde podemos llegar a trabajar, a hacer, y inclusive sobre todo como sustentar, ¿no? Como mencionarle directamente al área deportiva, al área técnica, que pues realmente somos indispensables. Ahorita les voy a mostrar un poquito más de información de videos. Vamos, Mari, con la siguiente, porfa. Bien, entonces, como tal, ¿qué tenemos? Tenemos que un fisioterapeuta deportivo se va a encargar de trabajar con individuos, con personas, seres humanos, que se encarguen de realizar actividad física, ejercicio y deporte. Bien, o sea, en las tres partes. ¿Qué significa? Yo como fisioterapeuta deportiva, yo puedo trabajar en un gimnasio. Las personas que van a un gimnasio no son deportistas, ¿de acuerdo? Pero van con un entrenamiento, van por un objetivo, pero no tienen como unas reglas establecidas, ¿bien? No usan un uniforme y no representan a ningún tipo de institución ni gimnasio porque no hay competencia de uno con otro, ¿bien? Puedo trabajar, por ejemplo, con un colegio. Puedo trabajar de la mano con el profesor de educación física para mejorar todas las cualidades, todas las habilidades que tienen los niños, evitar que tengan sobrepeso, que tengan diabetes desde tan temprana edad. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, tenemos mucho campo de trabajo. Pero, ¿qué necesitamos tener? Y hay 6 cosas que yo les coloqué aquí muy importantes a tener en cuenta, que es, más que todo, empecé con el cuidado. El cuidado no solamente del proceso del deportista dentro de la cancha, sino fuera de ella.
Yo creo que se podrían morir de la risa y no me creerían si yo les digo que la mayor cantidad de lesiones que se presentan en un equipo deportivo no es cuando están dentro de la cancha, es cuando están fuera de ella. Entonces, el típico que llegó al entrenamiento y que crees, me bajé del carro y me lesioné. Y uno dice, pero a ver, o sea, en la cancha no te pasa nada y te pasa en otro lado. Sí, sí sucede. Pero vuelvo y les repito lo que les dije hace como unos 15, 20 minutos. Los tejidos tienen que recibir muchos pequeños impactos repetitivos para que ese tejido últimamente hubiera dicho, no puedo más, cedo. Me generé un esguince, me generé un desgarro, me generé una fractura. Bien. Lo otro es la promoción. Nosotros en el área de la salud tenemos que promover la salud, ¿no? Y va a estar ligada con la parte de prevención. ¿Cómo la promuevo? ¿Cómo la prevengo? Entonces tengo que hacer mis campañas, mis entrenamientos, enseñarles cómo hacer el calentamiento, cómo hacer el estiramiento final, cómo hacerlo de manera global, regional o local. O sea, son características que realmente son tan detonantes que todo esto es una sumatoria, es un proceso. Si yo me salto todo eso y solamente me dedico a hacer el proceso de rehabilitación, pues constantemente voy a estar haciendo una rehabilitación. Bien. Biomecánica patológica. Aquí me voy a enfocar específicamente cuando ya el deportista a nivel genético me viene con alteraciones. Entonces, hagan de cuenta, tuvo una fractura de pequeño, resulta que no pudo hacer por la osificación, ¿cierto? El proceso de consolidación, ya no puede hacer el proceso de supinación y pronación completa. Pero resulta que, ¿qué creen? Él es tenista, entonces cada vez que tiene que hacer este movimiento, su movimiento a nivel distal de su miembro superior, pues va a estar limitado. Pero aún así yo le sigo trabajando y él puede seguir jugando, pero va a estar limitado o restringido en ciertos grados. Entonces yo ya tengo ahí una alteración. Yo ya tengo ahí algo patológico, no lo puedo modificar porque ya está acentuado, fue en la parte de la infancia, cuando llegó conmigo, pues ya nada que hacer. Pero puedo mejorar, ¿de acuerdo? Puedo potencializar sus otras cualidades y hacer que aunque tenga una restricción, yo puedo permitirle que ese deportista siga siendo efectivo dentro de su cancha, dentro de su deporte. Problemas de ejecución lo voy a relacionar directamente con el análisis del movimiento. Gracias a la tecnología también, inclusive ya en muchas maestrías, aquí en la maestría de la universidad, se enseña, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el análisis biomecánico. Se utilizan equipos, sistemas, software para poder determinar cómo es el movimiento del deportista. Entonces, yo lo puedo colocar en cámara lenta y puedo medir los vectores y saber, bueno, aquí tiene una flexión de tantos grados, necesita tener mayor flexión para que mejore la potencia muscular al momento, por ejemplo, de lanzar el balón de fútbol o hacer el lanzamiento de tiro en el baloncesto. Y si me doy cuenta que tiene esos problemas, cuando hago el análisis, por ejemplo, uno de los grandes programas y que es gratuito y ustedes lo pueden buscar, se llama Kinovea, ¿de acuerdo? Ustedes pueden saber cuáles son los problemas entonces que se están presentando a nivel de la ejecución. Entonces, es que ya entiendo, cuando ya estoy analizando aquí en la computadora cada uno de los procesos, de las fases, de las etapas que tiene ese jugador, ya sé dónde está el problema. Y si ya lo identifico, ¿qué tengo que hacer como fisioterapeuta? Pues empezar a generar nuevos proyectos o nuevas acciones para mejorarle ese mecanismo, para aumentar la calidad de ese gesto motor. Pero nunca se les olvide que todo lo que tenga que ver con el proceso del deportista, siempre tenemos que estar en comunicación con el entrenador o con el cuerpo técnico para que ellos también entiendan, conozcan y sepan cuál es el proceso que ese deportista tiene que llevar a cabo. Todo esto va a estar asociado con la actividad física, con el ejercicio físico o también, recuerden, con el deporte en todas las edades. Si se acuerdan, en la parte inicial cuando me estaba presentando, el maestro Iñaki decía que pues era especialista y pues yo trabajaba por experiencia en todas las edades, porque es que es así. Puedo trabajar con niños desde la parte de estimulación temprana, como parte deportiva, recreativa. Puedo trabajar con niños que están en escuelas principiantes de 5, 7, 10 años. Puedo estar trabajando con los adultos mayores y establecer también actividades, proyectos, programas de actividad de movilidad corporal, que todo eso me va a permitir mantener siempre el cuerpo humano en un constante equilibrio u homeostasis. Y nunca se les olvide algo bien importante que es tener una práctica profesional específica, muy limpia, muy intacta, pero también la ética. Aquí les menciono la ética por lo siguiente, porque en los equipos se ha presentado, por ejemplo, uno viene el médico, lo opera, le dicen al fisioterapeuta, tienes que recuperarlo, tienes solamente 2 meses para rehabilitarlo porque lo necesitamos ya en la cancha, hay competencia.
Pero ¿qué creen? Los tejidos del deportista no cicatrizan igual, no tiene el mismo trabajo, no tiene la misma dedicación. El deportista por fuera, pues como está en incapacidad, entonces se la pasa alimentándose mal, no hace las descargas, no hace los entrenamientos, etcétera. Y luego llegan los 2 meses y el entrenador te dice, listo, a la cancha. Y tú dices, no, ya hice una valoración y realmente no está preparado, si entra a la cancha se va a lesionar. Y te dicen, tú firma, tú di que sí, pero lo necesitamos en la cancha, porque el día o el minuto que no esté en cancha es minuto y día que se pierde económicamente para un equipo. Entonces, éticamente, ¿qué ibas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Y realmente esto se lo van a encontrar en todos los lugares, en todos los países, porque así es. Los jugadores tengan en cuenta que son conocidos como fichas, ¿de acuerdo? Es mi trabajo, es mi dinero el que se va a ver reflejado. Vamos con la otra. Listo. Este es un video, no solamente les traje de fútbol, porque realmente, como les mencionaba, hay lesiones en todo lado, hay lesiones en todo momento, hay lesiones que me ocurren a mí sola porque salí corriendo, me paré encima del balón y me caí, me lesioné, nadie me empujó, nadie me pegó, pero también hay impactos, hay lesiones que se dan por parte de los contrincantes y hasta del mismo equipo. Cuando les hablo del mismo equipo, bueno, primero quiero que vean, la anterior estaba muy, muy dramática, porque, sí, lo puedes devolver un poquito, Mari, porfa, porque miren la caída ahí, ponle si quieres stop, miren el desgarro, el rompimiento completo de piel, se le ve literalmente el músculo, o sea, se para, se asusta y vuelve y cae al piso. Entonces, es un video viejo, sí, yo lo sé, ya también tengamos en cuenta que la indumentaria, el calzado, todo ha ido cambiando, pero, o sea, uno diría, ¿cómo se le va a romper así la piel como si fuera tipo cremallera que quiero ver por dentro? Sí, sí sucede, ¿listo? Ya, Mari, síguele ahí el play, porfa. Entonces, en todos los deportes se pueden llegar a presentar lesiones, accidentes. Ah, bueno, les mencionaba, antes de que se me vaya la idea, uno se puede lesionar por culpa de uno mismo, ¿no? Por cosas inconscientes, por cosas, situaciones, el destino, ¿no? Me voy con el fútbol. Uno va corriendo y resulta que uno en vez de patear pisa la pelota y se cae. Cuando se cae, ¿qué crees? Fractura, esguince, rompimiento de ligamento cruzado anterior, luxación, etcétera. Y uno dice, pero te caíste tú solo y te lesionaste. Entonces, sí, hay situaciones que son muy graves, hay situaciones que son leves y otras que tienen que tener algún tipo de aislamiento a nivel deportivo. Si ustedes, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de ver el mundial pasado, el de Dubái, ¿cierto? De Emiratos Árabes, tengan en cuenta que, por ejemplo, las fechas que se establecieron para los partidos, pues fueron muy diferentes al resto de los mundiales, ya no era mitad de año, sino que fue noviembre, diciembre. Y en los primeros partidos, inicialmente en el equipo de Irán, no sé si lo recuerdan, hubo un accidente muy, muy fuerte en donde el mismo portero del equipo de Irán lesionó a uno de sus jugadores y solamente pudo jugar el primer partido y luego ya, chao, se fue al hospital y pues no volvió a jugar, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense también con lo que ustedes van como con esa emoción, con esa intensidad de venir a representar a su país y luego que crees tu propio equipo te lesionan. Entonces, son cosas que se salen de la mano, ¿sí? Que se salen de todo lo que tenemos como predestinado, que tenemos como muy, muy preparado para nosotros. Entonces, son situaciones que hay que, no se pueden prever, ¿de acuerdo? Sí hay que tener mucho proceso de enseñanza directamente al deportista, de trabajo en equipo con médico deportólogo, con la nutricionista, con los preparadores físicos, para que sepan exactamente cómo poder trabajar con él. Uno de los más importantes, podría decir yo, que dentro de algo ya, una competencia que ya estén en etapa competitiva, ¿cierto? Es el psicólogo, el deportista, el psicólogo deportivo, porque también las emociones de los jugadores pueden jugarles malas pasadas. Entonces, si tienen demasiada presión, si te dicen te vamos a pagar por cada gol tanta cantidad de dinero, imagínense también toda la presión que está llegando a generar para poder conseguir ese mérito. Si vas como, por ejemplo, por problemas familiares, problemas personales, económicos, con problemas dentro del mismo equipo, todo eso llega a influir. Entonces, hay que saber cómo trabajar con cada uno de ellos como equipo multidisciplinario y así efectivamente vamos a conseguir grandes resultados. Entonces, aquí les traigo no solamente deportes en un campo, ¿cierto? En una cancha. Ahorita vimos, por ejemplo, gimnastas, que inclusive en los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos ha sucedido que de la nada pues tenemos que entrar a atender. Entonces, por eso es que realmente somos nosotros
muy importantes para poder trabajar desde antes, durante y después. Me regreso. Si hablamos de antes, estamos hablando de prevención de lesiones. ¿Cómo las puedo llegar a prevenir? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, un buen calentamiento. Tenemos asistir a todos los calentamientos, a todas las pruebas que pueda yo llegar a recaudar durante un periodo de tiempo dentro del mismo año. Pueden ser cada 3, 6, 9 o 12 meses. Este tipo de situaciones nos permiten trabajar, nos permiten identificar y sobre todo mejorar para el siguiente periodo. Pásate a la siguiente, Mari, porque ese video sí está un poquito largo. Sí. Afuera del video, eso, listo. Entonces, como tal, nosotros tenemos que contar con una serie de competencias, ¿de acuerdo? Que tenemos que tener como profesionales del área de la salud, como profesionales del área de rehabilitación, porque hay que desarrollar actividades clínicas, o sea, todo lo que tengamos con nuestros deportistas que estén a nivel hospitalario, que aunque sean ambulatorios, tenemos que ir a hacer la parte de atención. Tenemos que tener un respaldo y ese respaldo es la evidencia científica. Por eso es muy importante y es muy poquito lo que encontramos en América Latina como investigaciones, ¿no? De qué tipo de técnica, qué tipo de método, cómo puede ser un programa, cómo puede generarse un proyecto, porque todo eso permite que después se replique y se replique y se replique y eso genere después ya técnicas y métodos ya establecidos para un proceso de rehabilitación. Entonces, tenemos que tener también una integración mediante los diseños y la implementación de dichos programas. ¿Qué necesitamos identificar? Identificar, por ejemplo, si tengo que habilitar alguna función o alguna zona afectada. Entonces, por ejemplo, me caí, me fracturé la mano derecha y soy diestra y soy, por ejemplo, jugadora de baloncesto. Ah, pero ¿qué crees? Entonces vamos a habilitar de tu lado izquierdo para que tengas potencia, tengas mejor fuerza, mientras que la derecha se va a encontrar en el segundo componente, que viene siendo la rehabilitación. Bien, tenemos que potencializar las cualidades físicas básicas. ¿Se acuerdan de ellas? Equilibrio, coordinación, fuerza, resistencia, potencia, flexibilidad, agilidad, ¿no? Y por ende las funciones del movimiento. Una lesión sí o sí te va a llevar a un dolor, a un edema, a una inflamación, a una limitación del movimiento, a una atrofia. Entonces, ¿qué queremos? Mantener esas funciones. Y todo esto tiene que hacerse mediante una evaluación previa, una valoración inicial, y luego a partir de allí hacer los controles, revaloraciones para determinar cuáles son aquellas metas funcionales que yo voy a ir cumpliendo como objetivos dentro de cada una de mis sesiones. Siguiente. Bien, y pues para terminar, les quise colocar este video. Me encantó, no sé si lo han podido ver, pero ahorita se está haciendo muy viral, porque les puse esta frase así: simplemente realmente nosotros como fisioterapeutas somos necesarios. Y se los he dicho, antes, durante y después, somos necesarios para mantener con calidad, con eficiencia a estos deportistas. Algo que no se los mencioné, pero antes de que se acabe todo esto, tengan en cuenta que la vida de un deportista como deportista es acaso de 10 años. Luego ya no tienes nada más para allá. Entonces, ¿qué características les vas a dejar físicas, fisiológicas, psicológicas a esa persona cuando ya no sea deportista, sino que sea una persona tradicional en su calidad de vida? Entonces, este video me encantó porque imagínense la capacidad que tiene su musculatura para poder hacer esa elevación de tronco, ese control adecuado de la musculatura para subir y bajar supuestamente una cuerda que está subiendo. El control neuromuscular, ¿cierto? Hace que esto sea completamente eficiente. Si nosotros ahorita decimos, vamos a hacerlo, creo que unos van a quedar completamente colgados, otros van a poder subir y no van a querer regresar, ¿cierto? Entonces, esta integración que es cuerpo, ¿cierto? Mente, también que es algo bien importante, y la ejecución de los movimientos tiene que ser súper controlada, vigilada y sobre todo trabajar desde la parte de promoción y prevención por medio de nosotros como fisioterapeutas. Y pues ya con esto quería terminar. Espero que les haya gustado. No sé si tengan por ahí preguntas.